Bueno, muy buenas tardes para todos. En nombre del Consejo Directivo de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos, queremos darles una muy cordial bienvenida. Vamos a retomar todos nuestros seminarios web luego de nuestro congreso exitoso en Viña del Mar. Y para mí realmente es motivo de gran felicidad presentar no solamente a un colega, sino a un gran amigo, que es el doctor Silvio Torres de la Argentina. Silvio, actualmente vicepresidente de SLACID, un gran amigo, un gran académico, un gran científico, quien va a ser el responsable, como siempre ocurre, desde la vicepresidencia de todos estos seminarios web y de toda nuestra actividad académica. Tiene un grupo de apoyo fantástico, de lujo, y también un grupo de seminarios web hoy espectacular de oncología. Entonces, todos bienvenidos, muchas gracias por estar acá y adelante, Silvio. Bueno, buenas tardes, acá casi noche, tardecita para Argentina, para todos y todas. La verdad que empezamos un nuevo comienzo, próximos 2 años de gestión, siguiendo la línea que ha trazado muy bien Jaime, dándole mucho academicismo, mucha investigación, mucho nivel a estos seminarios web. Me toca a mí ahora seguir con lo que inició Jaime. Y bueno, quiero presentar a dos colegas que van a estar trabajando conmigo, a Evelyn Obando, que es intensivista pediatra, coordinadora de la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico de Bogotá, Colombia, ahí está de ambos azul. Y al lado a Shaylee Chacón, también intensivista pediatra de la Clínica del Country de Bogotá, Colombia. Los tres vamos a estar coordinando y armando estos seminarios y habrá nuevos cambios y vientos de cambio. Bueno, toca iniciar con el que haya sido mi comité hasta hace poco, hasta hace el 1 de noviembre, que acá Jesús muy sonriente tomó el liderazgo. Voy a presentar a Jesús Domínguez Rojas, que es el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de la clínica del Hospital del Niño de Lima. Y lo secunda también Alejandra Méndez, como secretaria del comité, amiga de Guatemala, del UNOP, está en el Hospital de San Jude de Memphis. Los dejo a ellos y luego al final volveremos con Shaylee y con Obando para el cierre y para promocionar el próximo comité. Así que bueno, adelante, Jesús y Ale, toda Latinoamérica y más allá los escucha. Gracias, Silvio. La verdad es que es un placer eh, coordinar este comité. El objetivo con Ale, como lo habíamos dicho, es hacer mucha capacitación, mucha investigación, mucha integración entre colegas, con muchas amistades. Y bueno, y hoy día pues es un día especial porque tenemos profesores de gran altura académica. Así que bueno, te doy pase, Alejandra. Gracias, Jesús. Es un gusto, amigos, estar con ustedes hoy. Gracias por la bienvenida también a Jaime y a Silvio y felicidades también por este nuevo reto que les llega a ustedes. Y bueno, como Jesús nos comenta, estamos muy felices de integrar ahora la directiva del comité y tenemos muchas metas y cosas positivas por hacer en este ciclo que queda. Así que creo que podemos dar paso directamente a la presentación de nuestras moderadoras del día de hoy. Así que adelante. Tenemos eh, a la doctora Lupe Mora, así que los dejo con ustedes para la presentación. Buenas tardes a todos, amigos, gente que nos está escuchando de toda Latinoamérica. Es un gusto para mí empezar nuevamente este seminario web y retomar con la responsabilidad que amerita. Tengo mucho gusto de presentar a la doctora Mireya Muñoz Ramírez, quien nos acompaña el día de hoy como debe ser, con, con una conferencia muy importante para quienes estamos al cuidado de niños oncológicos, para quienes creemos que el cuidado de niños oncológicos, pues, se basa en la educación de la gente. El día de hoy, la maestra Mireya Muñoz nos acompaña desde México. Ella es especialista en pediatría y además es subespecialista en medicina del enfermo,
pediátrico en estado crítico, adscrita al Departamento de Terapia Intensiva del Instituto Nacional de México, y nos va a compartir el día de hoy una excelente conferencia de un tema muy importante y muy frecuente en oncología pediátrica, que es enterocolitis neutropénica. Adelante, doctora Mireya, bienvenida. Tenemos mucha gente escuchándola. Muchas gracias, doctora Lupita Mora, muchas gracias a todos. Bueno, pues el día de hoy me encomendaron hablar prácticamente de este tema. Se ha hablado de los tipos de cáncer en los niños hemato-oncológicos, se ha hablado pues de las clasificaciones, se ha hablado del lisis tumoral, etcétera. Pero en realidad muy poco se habla de la enterocolitis neutropénica, independientemente de que es un tema que prácticamente pues involucra mucho a los intensivistas. Parte de este tema creo que lo tenemos que ver nosotros como terapia intensiva. Y bueno, pues aunque se mencione poco, a diferencia de otras patologías con cáncer, mencionado poco frecuente, pero no por ello menos importante, y no por ello también una patología menos grave, todo lo contrario, puede llegar a ser una patología muy grave. Y bueno, pues vamos a empezar. Pues en los países desarrollados el cáncer es la segunda causa más común de muerte en niños mayores de 1 año de edad después de los traumatismos. Y aquí en México el cáncer en la edad pediátrica es la segunda causa de muerte principalmente. Ahora que estuve actualizando mi plática, yo veía aspectos importantes que tienen que quedar desde el principio claros. Uno de ellos es que la enterocolitis neutropénica pues es muy poco publicada, a comparación, como comentaba, de otras patologías con cáncer, y además son niños que cuando nos llegan a terapia intensiva, son niños que ya tienen mucha resistencia antimicrobiana. Otro aspecto muy importante es que se utilizan pues múltiples opciones terapéuticas de diferentes protocolos, de diferentes algoritmos, de diferentes escuelas sedes, y pues por ello es difícil de integrar como un solo algoritmo para todos lados, pensando para toda Latinoamérica. Y otra cosa importante es que la influencia de los efectos de la quimioterapia y la poca disponibilidad de biomarcadores complican en muchas ocasiones los diagnósticos secundarios que acompañan a la enterocolitis neutropénica. Pues podemos comentar que desde 1933 son prácticamente las primeras publicaciones en donde se habla de enterocolitis neutropénica, no con este nombre, llamada también tiflitis neutropénica, enteritis neutropénica, así como otros nombres poco mencionados. Sin embargo, de estos primeros artículos que se han escrito y donde se han mencionado la enterocolitis neutropénica, como ustedes verán, todos estos artículos pues hablan prácticamente, o sea, son series prácticamente que están publicándose, pero de resultados en autopsias. Como veremos entonces, pues creo que es una patología que al principio tiene una alta mortalidad. Y bueno, dentro de todas estas publicaciones hay una que me llama mucho la atención, que es precisamente la de Soriano y colaboradores en 1996, ya que ellos, igual que muchos otros autores, dejan en claro que no nada más hay inflamación a nivel prácticamente del intestino, pero su serie de Soriano y colaboradores que fue escrita prácticamente en el Hospital General de México, en pacientes adultos, en autopsias principalmente. En esta serie se señala que prácticamente que no nada más hay inflamación a nivel del colon, que no nada más hay inflamación a nivel de todo el tubo digestivo. Menciona este autor que así como ellos han visto en sus autopsias la inflamación a nivel de todo el tubo digestivo, esa misma inflamación también la han visto en bronquios principales, en lengua, en esófago, en cervix, en útero. Y entonces, por eso ellos mismos más adelante mencionan y lo dejan como interrogante, que entonces pues la neutropenia causa una lesión, pero una lesión sistémica, una lesión desde la cabeza prácticamente hasta los pies. Bueno, yo les comento algunos estudios que se han escrito en México, en mi país, de diferentes hospitales, grandes hospitales de bastante casuística. Y bueno, desde
Desde 1995 escribe el Hospital Infantil de México una serie de 18 casos ya a nivel pediátrico. El mismo Hospital Infantil de México ha escrito también unas guías de abordaje diagnóstico y terapéutico de pacientes con neutropenia e infección en el año 2009, y en el año 2010 ya el Hospital Infantil de México también involucra al ultrasonido y a la tomografía como parte del diagnóstico, no nada más diagnóstico de confirmación, sino también pronóstico. Y bueno, pues en realidad hay otros hospitales que comentaba que han escrito, como el Hospital General de México en el 2005 y en el 2010, pero sobre todo enterocolitis neutropénica en adultos. Otros hospitales también aquí en México que han escrito es el Centro Médico Nacional de la Raza, que es del Instituto Mexicano del Seguro Social, una serie de casos de 19 niños, y en el Instituto Nacional de Pediatría, mi casa, prácticamente el primer estudio que se llevó a cabo fue en 1994, con 38 casos mencionándose características de enterocolitis neutropénica, pero pues en autopsias. Bautista y colaboradores hacen su primer reporte en autopsias. Y en el año 2003, en el Instituto Nacional de Pediatría, se hizo una revisión de la literatura de enterocolitis neutropénica por el doctor Juan Carlos Calderón y el doctor Gabriel Cardoso y colaboradores, y ellos toman muy en serio la parte que comentaba yo de 1996, la publicación, y ellos hacen alusión a mencionar que cuando la enterocolitis neutropénica se convierte en una patología grave, que también podría llamarse lesión neutropénica sistémica. Yo creo que ese término deberíamos de retomarlo, es muy bueno también, solamente que no lo podemos separar de la disfunción multiorgánica por el choque séptico. Y bueno, pues ha habido otras series importantes de la literatura en diferentes años, en diferentes revistas, pero ya en los últimos 8 años ha habido también unas series importantes. Está la de Fernández Sarmiento y colaboradores, hacen una muy buena revisión de la enterocolitis neutropénica, de la literatura, lo ordenan bien, lo organizan bien, toda la bibliografía, y ellos ponen como que orden en cuadros, y esos me han parecido a mí pues muy buenos, que prácticamente son información de la que deben pues de utilizar nuestros residentes y de la que va de manera muy ordenada. Me parece una muy buena revisión. También en el Instituto Nacional de Pediatría se escribieron 2 artículos en el 2014. El primero fue la experiencia de 10 años de la enterocolitis neutropénica en la unidad de terapia intensiva pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría. Y después de ese estudio, de allí se tomó para hacer el segundo artículo, que es factores asociados con mortalidad en pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda y enterocolitis neutropénica, atendidos prácticamente en la unidad de la terapia intensiva del Instituto Nacional de Pediatría, y un tercer artículo que habla de la supervivencia en pacientes afectados de enterocolitis neutropénica con sepsis y sus diferentes estadios. Creo que algo que nos debe de llamar la atención es que pues los artículos que hay hasta la fecha, sobre todo antes de 8 años, están escritos por cirujanos oncólogos, por oncólogos, hasta por gastroenterólogos, por patólogos también. Sin embargo, artículos escritos por intensivistas pediatras, apenas prácticamente de 8 años para atrás, con estos 3 primeros artículos que les estoy comentando. Aparte está la revisión del doctor Fernández Sarmiento y colaboradores, y una muy buena revisión es la que acaba de aparecer en el año 2022 por colaboradores de Chile, que también me pareció muy buena revisión y que también es de lo que tenemos que hablar. Y precisamente en este artículo de Chile, en donde le titulan enterocolitis neutropénica en el paciente oncológico pediátrico, hacen mención de su casuística, prácticamente de su incidencia, y también hacen mención de que ellos han juntado toda la información, han hecho una muy buena revisión de la literatura con un estado del arte bastante amplio, y hablan de algunas incidencias. También vuelven a hablar de la publicación mexicana de 10 años en la terapia intensiva de 1999 hasta el 2009, con 116 pacientes con enterocolitis
neutropénica. Y bueno, en esta revisión, en estas publicaciones, hay una alta incidencia, porque es una incidencia del 25%, con una letalidad o mortalidad del 33%. Y es que pues prácticamente en este hospital, aquí en el Instituto Nacional de Pediatría, pues vemos bastantes pacientes oncológicos. Y entran a la terapia intensiva pues un buen porcentaje al año de pacientes oncológicos, ya sea con diagnósticos de insuficiencia respiratoria, pero más aún con diagnósticos sobre todo de choque séptico y los posoperados, los que hacen resección de tumor, etcétera. Aún así, pues vemos también que pues en los años 70 pues la mortalidad era muy alta. Y pues la mortalidad era muy alta porque no alcanzamos a identificar, a ponerle nombre a prácticamente a esta parte. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, creo que algo importante es que la mortalidad ha ido disminuyendo. Seguramente eso se debe a que los protocolos actuales de tratamiento pues combinan regímenes de quimioterapia que muy probablemente, independientemente de todo, son agresivos para la parte del tumor o del cáncer. Y obviamente, pues como que a lo mejor un poquito más cuidadosos esos protocolos y no tan agresivos prácticamente en todos los órganos de cada individuo que tiene, cada niño pediátrico o niño que tiene cáncer. Y bueno, de cualquier manera, pues en esto, mientras más pasan y se hacen protocolos nuevos de quimioterapia y baja la mortalidad, creo que nos hemos enfrentado los intensivistas a mayor número de pacientes hemato-oncológicos que entran a la terapia intensiva y en especial con enterocolitis neutropénica. Creo que en estas últimas décadas sí existe un marcado incremento de la supervivencia general de los niños con cáncer y atribuyéndose en gran parte a los avances en el diagnóstico molecular, terapias específicas y cuidados de apoyo integral. Bueno, y en esta situación, pues, se ha demostrado en estudios que cada vez más tenemos mejor supervivencia. Creo que actualmente en los grandes hospitales, en hospitales de tercer nivel, la supervivencia está en el 80% en los pacientes oncológicos. Comentábamos que en los años 70 no era al contrario, la mortalidad era muy alta. Y pues en esta parte creo que nos hemos beneficiado con los buenos protocolos que se han escrito pues a nivel mundial y de donde todos los demás hospitales hemos tomado para hacer pues prácticamente los tratamientos de los niños con cáncer. Ya hablando, entrando al tema de enterocolitis neutropénica, debemos de recordar que es un síndrome clínico que se desarrolla en niños con enfermedad hemato-oncológica sometidos a tratamientos con altas dosis de quimioterapia o en muchas ocasiones, aunque no sean altas dosis, específicamente los medicamentos que se utilizan en esos protocolos de quimioterapia son altamente agresivos en contra de los neutrófilos. Y obviamente este síndrome, esta entidad, la enterocolitis neutropénica, se caracteriza por neutropenia, por dolor abdominal, por hipersensibilidad abdominal y algunos otros síntomas como fiebre, diarrea, vómito, sangre en evacuaciones, respuesta inflamatoria sistémica. Y pues en realidad, entonces la enterocolitis neutropénica, pues es una neutropenia grave acompañada prácticamente de un abdomen agudo. Y además acompañada de respuesta inflamatoria sistémica, de sepsis y acompañada de la presencia de microorganismos gram positivos, gram negativos o microorganismos oportunistas que prácticamente se caracteriza mucho que involucran a los niños con cáncer. Y obviamente, pues un paciente con enterocolitis neutropénica que se deja a una evolución natural, pues puede evolucionar a sepsis grave, como comentábamos antes este término, puede evolucionar a choque séptico, puede evolucionar a disfunción multiorgánica. Sin embargo, yo nada más quisiera volver a recalcar que esta disfunción multiorgánica depende de la respuesta inflamatoria sistémica que se dé secundaria a esta enterocolitis neutropénica grave, pero que también puede ser secundaria a la misma neutropenia grave y recordar lo que comenta Soriano y colaboradores de llamarla también lesión neutropénica sistémica. Comentábamos que como característica específica debe de haber una neutropenia grado 3-4, es decir, con menos de 500 neutrófilos, y además las características específicas de un abdomen agudo, principalmente. Bueno, pues dentro de la fisiopatogenia se ha escrito mucho,
En realidad, volvemos a hacer otros artículos, el estado de arte otra vez de la enterocolitis neutropénica, la revisión de la bibliografía, y vemos que prácticamente la fisiopatogenia no ha cambiado. Son propuestas las que tenemos para dar la etiología específica de la enterocolitis neutropénica. La primera de ellas es que la enterocolitis neutropénica sea causada por infiltración de células linfoproliferativas, como en este caso podríamos hablar de las leucemias, ya sea leucemia aguda linfoblástica, ya sea mieloblástica, en donde se puede infiltrar con células de leucemia prácticamente en toda la pared intestinal, y cuando nosotros damos quimioterapia, pues como quiera que sea, sabemos que la quimioterapia nos va a ayudar para combatir esa leucemia, pero pues esa quimioterapia no nada más pues va a causar agresión a las células de leucemia, también va a causar prácticamente agresión a cada una de las células y a lo mejor en especial de toda la pared intestinal. Y una vez que se lesionan también las células de la pared intestinal, se inflaman prácticamente todas las células endoteliales, dan paso a salida prácticamente de sangre de los vasos, de los capilares hacia la luz del intestino, y además hay aumento de la permeabilidad desde la mucosa, la submucosa, las células endoteliales y entrada importante de microorganismos patógenos hasta a nivel del torrente sanguíneo, a lo que nosotros también llamamos prácticamente translocación bacteriana. Otra segunda teoría que atañe a la fisiopatología de la enterocolitis neutropénica es el efecto tóxico de la quimioterapia directamente. La quimioterapia que actúa no nada más, como comentábamos, sobre el cáncer, sino también específicamente en las células, en los enterocitos específicamente, y bloqueando desde su ADN hasta su ARN, y obviamente haciendo desaparecer prácticamente todos los enterocitos de la mucosa y prácticamente aumentando otra vez la permeabilidad en la mucosa y la permeabilidad capilar, y entrando los microorganismos patógenos que están en la luz intestinal. La tercera teoría se refiere específicamente a metástasis de tumores sólidos, en donde se refiere que estos tumores sólidos prácticamente llegan y prácticamente infiltran a nivel del intestino, y obviamente damos nuevamente quimioterapia, y no nada más el tumor sólido afecta a la mucosa intestinal, también la quimioterapia que afecta al tumor sólido y después inflama la mucosa intestinal. Y otra teoría importante es prácticamente la sobrepoblación bacteriana o aumento de la flora microbiana intestinal, en donde, como sabemos, hay muchos niños que están invadidos por gérmenes oportunistas, muchos niños con cáncer, y en esta teoría se habla de que hay tantos microorganismos, llámense gram positivos, gram negativos, que estos mismos microorganismos, acompañados de la inmunosupresión, acompañados de un daño directo por quimioterapia, acompañados de un daño indirecto por inflamación desde las células endoteliales hacia la mucosa, condicionan prácticamente también paso de microorganismos hacia todos los capilares, también llamándose o llegando prácticamente a la translocación bacteriana. Ya sea factores de lumen, como la proliferación bacteriana, ya sea factores de adhesión, como prácticamente la mucina, principalmente, ya sea factores de penetración como el estrés oxidativo, o factores que alteren la inmunidad local o la inmunidad sistémica, todos estos lesionan prácticamente, inflaman prácticamente las capas de la mucosa intestinal, y entonces hay nuevamente paso de microorganismos patógenos, más las mismas células leucémicas, más las mismas células de los tumores sólidos, y todo esto pues puede llegar a los capilares, y es como nosotros siempre hablamos de que hay pues prácticamente translocación bacteriana. Hablando de neutropenia con inmunosupresión, de los efectos tóxicos de la quimioterapia que vimos ahorita, de la flora microbiana intestinal y de la infiltración de células linfoproliferativas, todo ello lleva prácticamente a un edema de la mucosa intestinal con multiplicación bacteriana, úlceras, oclusión vascular y necrosis de la pared intestinal, condicionando translocación bacteriana, datos de abdomen agudo, perforación intestinal y bacteremias importantes. Y bueno, pues una vez
que ya tenemos bacteremias, que ya tenemos la presencia de infección secundaria a traslocación bacteriana, sabemos nosotros que hay liberación de mediadores, de endotoxinas, de óxido nítrico, de interleucina 6, de factor de necrosis tumoral, y todos ellos van a dañar más aún, aparte de la quimioterapia, a más aún cada una de las células de nuestro microorganismo, a veces eligen órganos en específico, y finalmente puede haber tanta liberación de mediadores que haya vasodilatación o que haya vasoconstricción y que haya afectación de órganos. Fernández Sarmiento y colaboradores hacen este esquema, me pareció muy buen esquema, en donde ellos también comentan, una vez que ya los mediadores inflamatorios actúan y a nivel sistémico, pues hay datos de respuesta inflamatoria sistémica, hay datos de hipovolemia real, de hipovolemia relativa por la misma vasodilatación, hay depresión miocárdica, hay depresión renal, hay depresión hepática, etcétera. Prácticamente hay daño de todos los órganos, que puede ser nada más una disfunción multiorgánica o que puede llegar hasta la falla orgánica irreversible. Y obviamente con alteraciones importantes de la microcirculación, y obviamente si estamos ante la presencia de un estado de choque prácticamente séptico, pues en esta parte disfunción y miocarditis de todos los órganos. En esta parte también los microorganismos gram positivos, gram negativos principalmente, ejercen su acción solo por ellos mismos, condicionando también liberación de mediadores, como comentábamos ahorita, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 12, todas las proinflamatorias, y desencadenando entonces activación de la cascada de coagulación, activación de prostaglandinas y de algunos leucotrienos específicos, y activación de la cascada del complemento. Recordar también que no siempre vamos a estar, en los niños con cáncer, no siempre vamos a estar ante una respuesta inflamatoria sistémica. Recordar que en ellos, por factores específicos de riesgo como la desnutrición, como la repetición de quimioterapias, como la presencia de esteroides, también nos pueden condicionar una respuesta contrarreguladora. Y bueno, en esta parte, pues no se nos va a presentar como un estado de vasodilatación, todo lo contrario, puede ser un choque frío principalmente. Dentro de los criterios diagnósticos, como comentaba yo hace un rato, la neutropenia es el estándar de oro. Una prueba de laboratorio, una biometría hemática, en donde vamos a hacer el conteo de neutrófilos. La neutropenia es el número 1, después el dolor abdominal, y obviamente datos de abdomen agudo en muchas ocasiones, y pues en esta situación es cuando nosotros hacemos por clínica y por laboratorio el diagnóstico. Después vamos a pedir un ultrasonido y una tomografía que nos van a ayudar para confirmarlo y que nos van a ayudar como pronósticos. Se debe de hacer exámenes de todos, incluyendo química sanguínea, incluyendo cultivos, y también utilidad de biomarcadores para diagnósticos en esta parte de infecciones severas con niños con enterocolitis neutropénica. Como ustedes verán, prácticamente está la proteína C reactiva, que es un biomarcador muy útil en la neutropenia o en la enterocolitis neutropénica, la misma leucopenia, la misma neutropenia, y obviamente los cultivos son muy importantes. Vamos a tomar un ultrasonido que confirma el diagnóstico, pero además mide el grosor de la pared del colon. Por ultrasonido sabemos que más de 4 milímetros de grosor, pues ya nos están confirmando el diagnóstico de enterocolitis neutropénica, el que ya hicimos nosotros por clínica y el que ya hicimos nosotros por laboratorio. Y además, también el ultrasonido hoy por hoy es muy bueno, está a la cabecera del paciente, es más fácil de traerlo a la cabecera del paciente, y también nos sirve como pronóstico. Se dice que un grosor de la pared intestinal mayor de 7 milímetros habla de alta mortalidad y es un factor de riesgo muy importante. La tomografía abdominal también es el estándar de oro. Sin embargo, hay muchos niños con enterocolitis neutropénica que tienen prácticamente inestabilidad hemodinámica importante, que están en estado de choque, de disfunción multiorgánica, que tienen reanimación hídrica, que tienen reanimación con inotrópicos vasopresores, y no es fácil llevarlos prácticamente a un tomógrafo. También en la tomografía nosotros vamos a ver el grosor de la pared intestinal, además
de si hay inflamación en los otros órganos, en órganos circundantes, si hay presencia de líquido o si hay otra entidad grave que nos esté condicionando mayor datos de abdomen agudo, por ejemplo, acompañándose de una pancreatitis también, como puede ser el caso de tener las dos entidades, enterocolitis neutropénica y pancreatitis. Este es un cuadrito en donde se habla de la utilidad, de los hallazgos y de la limitación prácticamente de la tomografía y del ultrasonido mencionada por Fernández Sarmiento y colaboradores. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con todo lo que nos dé dolor abdominal en presencia de neutropenia o sin neutropenia, como puede ser la gastroenteritis aguda en el niño con cáncer, la apendicitis aguda, la pancreatitis, la mucositis intestinal, aspergilomas, etcétera. Pues independientemente de la situación, si un niño tiene respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, choque séptico, disfunción multiorgánica, secundario prácticamente a una enterocolitis neutropénica ya confirmada, pues entonces es momento en que nosotros elijamos si tiene criterios para entrar a terapia intensiva. Obviamente nos vamos a ir por la parte de que el niño está grave, de que el niño no está fuera de tratamiento oncológico y entonces vamos a ingresar al niño a la terapia intensiva. Cuando el niño ya está en la terapia intensiva, debemos de tomar en cuenta que es un niño con inmunidad deficiente, con desnutrición, con infecciones de repetición o en ese momento varias infecciones en otros órganos y además con lesión pulmonar por radioterapia o con lesión de otros órganos por terapia o con disfunción de órganos por infiltración. Y bueno, pues se ha comentado que cuando llegan los niños a terapia intensiva, ¿qué es lo que nos tenemos que preguntar? Primero, la fisiopatología del cáncer. ¿Qué cáncer tiene? Leucemia, mieloblástica, leucemia linfoblástica, anemia plástica, tumores sólidos. Primero tenemos que preguntarnos qué tipo de cáncer. Asimismo, ver qué quimioterapia le están dando a ese niño. Arabinócido C, vincristina, ciclofosfamida, y ver si esa quimioterapia es altamente neutropénica. Además, también lo que tenemos que checar en todo niño que entra a la terapia intensiva es si el niño recibió terapias antineoplásicas intensivas que pueden causar toxicidad sistémica, como agentes nefrotóxicos, como agentes cardiotóxicos, que pueden condicionar descenso en los neutrófilos, como hemos hablado, o mucositis directamente. Y otra cosa muy importante que debemos de tomar en cuenta como factor de riesgo a un niño que ingresa a la terapia intensiva con cáncer y enterocolitis neutropénica es el estado nutricional de estos pacientes. Y la mayoría de ellos pues son niños que llegan prácticamente con desnutrición importante. Y por último, otra situación que siempre debemos de preguntarnos cuando ingresa el niño a terapia intensiva con enterocolitis neutropénica es qué infecciones agregadas trae, porque de ellos entonces va a depender prácticamente pues todo lo que se debe de dar de tratamiento antibacteriano, que vamos a hablar más adelante. Este cuadrito, este algoritmo, viene en otro de los artículos que comentaba yo al principio, y me gusta mucho porque pues a lo mejor es para la parte pediátrica o para la parte médicos de otra especialidad, y también obviamente para los intensivistas, en donde nos lleva de la mano a confirmar el diagnóstico de la enterocolitis neutropénica por, como comentamos, por laboratorio, por clínica, por rayos X, la radiografía, por ultrasonido y por la tomografía. Y bueno, dentro de este algoritmo se hace énfasis en el reposo intestinal. Todo niño con enterocolitis neutropénica debe de tener prácticamente una sonda orogástrica, descompresión. De repente he llegado a ver que en algunos hospitales pregunto por qué no tiene sonda orogástrica al niño y me dicen porque tiene mucositis y plaquetopenia, pero tiene enterocolitis neutropénica y ese es su tratamiento, prácticamente su tratamiento directo. Y además, aparte del tratamiento específico a nivel abdominal, para ayudarle a reposo intestinal, pues se le debe en lo posible dar su aporte nutricio, ya sea prácticamente por nutrición parenteral al niño en lo posible, y continuar con soporte inotrópico, con soporte vasopresor. Dice Fernández Sarmiento y colaboradores que deben de lograrse metas para la estabilización inicial de estos niños con enterocolitis neutropénica, como mejorar presión de perfusión tisular y evitar progresión del cuadro clínico. Dice que se debe de utilizar prácticamente
todo el tratamiento para reanimación inotrópica, para reanimación vasopresora, como lo dicen las guías de sobreviviendo a la sepsis, cada una en su tiempo adecuado, dependiendo del estado de choque que presente nuestro paciente. Sobre los antibióticos, pues hay diferentes literaturas que mencionan antibióticos con monoterapia, esquemas con duoterapia, pero yo creo que independientemente de todo, ese es otro, el mencionado por Fernández Sarmiento y colaboradores, y aquí tenemos otro. Yo creo que lo primero es una terapia empírica, sabiendo que tenemos problema a nivel abdominal y sabiendo si tenemos problemas en otros órganos o si ya tenemos aislamientos específicos. Y posteriormente, de acuerdo a cómo vaya evolucionando el paciente y cómo se vayan presentando las sospechas o confirmaciones de las infecciones, ya hacer el tratamiento antibiótico dirigido prácticamente a lo que tenemos a ese niño, con ese niño con enterocolitis neutropénica. Dentro de las indicaciones quirúrgicas que también seguimos en debate, pues están prácticamente perforación intestinal, obstrucción intestinal, sangrado persistente a pesar de corrección de la coagulopatía. Y en caso de que dejemos una evolución natural prácticamente, pues vamos a tener complicaciones importantes como perforación intestinal, prolongar el sangrado de tubo digestivo, sepsis abdominal y obviamente pues asociación con inflamación de otros órganos. Es muy debatible hoy en día si metemos a un paciente a quirófano o si no lo metemos. Sin embargo, nosotros comentamos en las series que escribimos de 10 años que pues en realidad en nuestras series de los niños con enterocolitis neutropénica, la mitad entraron a quirófano muy inestables, con acidosis metabólica, con choque persistente, choque refractario, y la mitad no entraron y en realidad pues creo que no pudimos demostrar que era bueno o que no era bueno entrar a quirófano. Más bien depende de cada caso y de la reunión de expertos que estén haciendo entre su intensivista, más su oncólogo quirúrgico. Dentro de la histopatología, desde el punto de vista macroscópico, como ustedes ven, tenemos el intestino que luce dilatado, edematoso y a menudo pues muy hemorrágico. También se puede observar necrosis, hemorragias, ulceraciones. Esta es prácticamente una fotografía de un niño que indicamos que entra a quirófano por inestabilidad hemodinámica, persistencia de choque séptico, abdomen agudo, prácticamente entró a quirófano y como ustedes verán, mucha distensión, exageradamente la distensión con hiperemia y bueno, pues mucha afectación a nivel de la mucosa intestinal. Desde el punto de vista microscópico, hay pérdida de la mucosa, edema significativo de la submucosa, áreas necróticas y hemorrágicas, ya explicado, como explicábamos ahorita la fisiopatogenia. Por último, quiero nada más comentarles precisamente la experiencia que tenemos en el Instituto Nacional de Pediatría, el primer artículo que escribió una servidora y colaboradores como el doctor Horacio Márquez, que fue prácticamente quien hizo nuestros análisis estadísticos, la doctora Marta Patricia Márquez Aguirre y la doctora Patricia Zárate Castañón. En el primer artículo que escribimos, lo llamamos Experiencia de 10 años de la enterocolitis neutropénica en la unidad de terapia intensiva pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría. Como ustedes verán, tomamos pues variables dependientes, variables independientes. El cáncer que prácticamente presentó más enterocolitis neutropénica fue la leucemia linfoblástica, y la quimioterapia que más dio afectación para la enterocolitis neutropénica en este grupo de todos los tipos de cáncer fue la vincristina, la adriamicina, la L-esparaginasa, como ustedes ven en la tabla. Y bueno, aquí nosotros, esta información nos gustó mucho porque prácticamente vimos, de acuerdo al tipo de cáncer que tuviera el paciente, cuántos pacientes tenían sepsis grave, choque séptico, disfunción multiorgánica. Y como ustedes verán, en esta serie, pues las leucemias agudas, la leucemia aguda linfoblástica es principalmente la que tiene un porcentaje mayor prácticamente de evolucionar hacia el choque séptico. Del artículo anterior, tomamos precisamente las leucemias porque fueron el cáncer que más enterocolitis neutropénica nos dio, y hicimos otro artículo que se llama Factores asociados con mortalidad en pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda y enterocolitis neutropénica, atendidos también en nuestra unidad de terapia intensiva aquí en el Instituto Nacional de Pediatría. Y como ustedes verán, los factores de riesgo para mortalidad
pues fueron prácticamente aquí con P significativa, o el pronóstico significativo, la inducción, en reinducción, las leucemias en reinducción, pacientes con falla renal, pulmonar, cardiovascular, con administración y antecedente de topócido principalmente, y pacientes de riesgo mayor por hemorragia, con esas enterocolitis neutropénicas con hemorragia de tubo digestivo. Y obviamente, pues, como ustedes verán, aquí lo más significativo y pronóstico de mortalidad fue precisamente el choque séptico y la disfunción multiorgánica. También se hizo en este artículo un modelo de regresión de Cox para predecir muerte en pacientes con leucemia linfoblástica aguda y enterocolitis neutropénica. Y como ustedes verán, prácticamente niño con enterocolitis neutropénica y disfunción predictor de mortalidad mayor, una P muy significativa principalmente. También en este artículo hicimos una curva de supervivencia de niños con leucemia linfoblástica y como ustedes verán, si el niño entra a la terapia intensiva en fase de sepsis, tiene un porcentaje de supervivencia mayor a comparación de si el niño entra a la terapia intensiva con enterocolitis neutropénica y disfunción orgánica múltiple. Como ustedes verán, el porcentaje de supervivencia disminuye. Y por último, comentar este tercer artículo llamado Supervivencia en pacientes afectados de enterocolitis neutropénica con sepsis y sus diferentes estadios, en donde, como ustedes verán, cruzamos las fases, los estadios, sepsis, sepsis grave, choque séptico, disfunción multiorgánica, y hablo de la sepsis grave, pues precisamente porque estos artículos fueron escritos hace 9 años, y como ustedes verán, también los cruzamos en la fase, el estadio de la sepsis con el tratamiento que se dio. Y aquí la P significativa fue prácticamente los niños con enterocolitis neutropénica y reanimación con vasopresores, como se ve aquí. Obviamente también hicimos una curva de supervivencia relacionada con la sepsis y sus diferentes estadios en pacientes con enterocolitis neutropénica. Y pues como ustedes verán, la supervivencia mayor es en niños que entran a la terapia intensiva con sepsis y disminuye la supervivencia o el porcentaje de supervivencia en los niños con disfunción multiorgánica. Yo creo que dentro de las conclusiones lo más importante es que nosotros hagamos el diagnóstico a tiempo, empecemos el tratamiento en piso y después, en lo posible, ingresar a estos niños con enterocolitis neutropénica desde las primeras fases de la sepsis. Sepsis grave, para no llegar con disfunción multiorgánica, que es como nosotros hemos visto que ha aumentado la mortalidad. Muchas gracias y les agradezco a todos su invitación. Muchas gracias a mi amigo el doctor Jesús. Gracias. Doctora Mireya, muy agradecida por su excelente conferencia de altísimo nivel. Es un honor para nosotros tenerle a usted aquí exponiendo todos sus trabajos. Tenemos muchas preguntas en el chat, una conferencia que ha generado muchísima curiosidad. Vamos a dar paso a la doctora Claudia, quien le va a presentar también al doctor para la siguiente conferencia. Y nuestras preguntas quedan al final. Doctora Claudita, adelante. Muchas gracias, doctora Mireya. Gracias, hola, buenas tardes. El día de hoy yo tengo el honor de presentar al doctor Benigno Montenegro Reyes. Él es pediatra intensivista y hemato-oncólogo del Hospital Regional de Antofagasta, médico pediatra de la Universidad de Chile, hemato-oncólogo pediatra de la Universidad de Chile, también es intensivista pediátrico del CONASEM e integrante del grupo PINDA en Chile para el tratamiento integral del cáncer infantil. El doctor Benigno, el día de hoy, nos presentará el tema alteraciones cardiovasculares por antineoplásicos. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si la doctora Mora quería, antes de empezar con mi presentación, queríamos presentar a nuestras moderadoras. Doctora, no sé si Hola, ¿cómo están? Sí, queremos primero que todo agradecer a la doctora Mireya por su excelente presentación, muy ilustrativa. Y para mí es un placer también presentarles a nuestras moderadoras en este comité. Nos acompañan en esta ocasión la doctora Claudia María de León Gutiérrez, que es médica y cirujana de la Universidad
de San Carlos de Guatemala, con maestría en pediatría del Hospital General San Juan de Dios, intensivista pediatra de las unidades de cuidado intensivo de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica y del Hospital San Juan de Dios, y observership del Boston Children's Hospital y St. Jude Children's Hospital. También quiero presentarles a nuestra otra moderadora, que es la doctora Lupita Mora, médica de la Universidad Estatal de Cuenca, Ecuador, especialista en pediatría de la Universidad Estatal de Cuenca, también en Ecuador, subespecialista en cuidados intensivos pediátricos de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, con un fellowship en cuidado intensivo cardiovascular pediátrico en UNICAR, Guatemala, con máster en docencia universitaria de la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Las dejo para que continuemos con los temas que este grupo ha preparado pues, para el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, doctor Obando. Yo antes de empezar con mi presentación quería agradecerle a este magnífico grupo que vengo recién conociendo y que es el grupo ¿no es cierto?, de la SLASIC, del Comité de Enfermedades como Hemato-Oncológicas. Yo tengo la suerte de estar en dos frentes. Por un lado, estar en la parte oncológica y de la parte intensiva y de vivir los pacientes en ambos lugares. Así que esperemos poder contar con un montón de participación de ustedes y quería enviarles un saludo a todos nuestros colegas latinoamericanas que están presentes en esta reunión. El día de hoy les voy a presentar un tema que presenté hace poco en el eh, Congreso de Cuidados Intensivos Pediátricos. No sé si se ve la pantalla. No sé si voy a tratar de compartir la pantalla bien, porque no. Ahí sí. ¿Se aprecia bien la pantalla? ¿Me confirman? Sí, Se está mira bien. bien, doctor. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Ya. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre infusión cardíaca por antraciclinas, pero justamente este tema no lo quise solamente restringir a las antraciclinas, que son uno de los antineoplásicos más ocupados en la patología tanto hematológica como de tumores sólidos, sino también con otros medicamentos que la verdad es que tienen mucha implicancia en daño miocárdico. Antes de empezar, referirles que no tengo ningún conflicto de interés con este tema, todo lo contrario. La verdad es que el único interés está centrado obviamente en los pacientes. Tal como recién decía la doctora, digamos, la supervivencia del cáncer infantil hoy en día, en realidad, en los países desarrollados, como los países de Europa, y hoy en día los países que también están en vía de desarrollo, está alcanzando altos porcentajes, un 78, un 80% y más todavía. ¿Ya? Y emerge la afectación del miocardio derivada del uso de antineoplásicos como una fuente de mortalidad muy importante y afectaría, por lo tanto, la mortalidad relacionada con el mismo cáncer. Las antraciclinas son de estos fármacos los más estudiados en cuanto a su capacidad cardiotóxica y hay que poner ojo porque las nuevas terapias antineoplásicas que se han propuesto que pueden ser muy beneficiosas, en especial los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, también tienen un enfoque en respecto a la toxicidad cardiovascular. Vamos a revisar en esta presentación brevemente aspectos básicos y clínicos del daño miocárdico por antraciclinas y otros antineoplásicos, dando una mirada específica en la detección precoz de los trastornos, y señalaremos qué aspectos son importantes en la sospecha del daño miocárdico por los agentes y cuáles pueden ser las medidas de manejo que debemos tener tanto en las urgencias, en la unidad de pacientes críticos pediátricos y el seguimiento, que harán diferente, obviamente, el manejo de estos pacientes y que probablemente nos harán prevenir en parte el daño miocárdico y la insuficiencia cardíaca que puedan tener a futuro.
a manera de los objetivos específicos de esta presentación, vamos a señalar los mecanismos de los antineoplásicos que pueden causar disfunciones cardiovasculares. Vamos a escribir brevemente la fisiología y morfofisiología de la disfunción cardíaca provocada por las antraciclinas. Vamos a señalar la epidemiología de la disfunción cardíaca por antraciclinas, comentar las definiciones de un consenso que es muy reciente, del año 2022, el consenso australiano neozelandés, que nos habla no solamente de antraciclinas, sino del resto de los antineoplásicos, y comentar el manejo de pacientes con disfunción cardíaca aguda y crónica por antraciclinas. ¿Ya? Y por último, vamos a comentar brevemente recomendaciones en todos los grupos de antineoplásicos para que ustedes tengan una idea global de qué es lo que hay que hacer. ¿Ya? En este cuadro, que es la primera tabla que les voy a presentar, que es justamente del consenso aquel australiano neozelandés, están puestos distintos fármacos, ¿ya? Inhibidores de los proteasomas, inhibidores del ER2, inhibidores del factor de crecimiento endotelial, inhibidores del gen BCR-ABL, algunos otros tipos de inhibidores de tirosinquinasa, como nibrutinib, ¿ya? Inmunidores de sitios de checkpoint y antraciclinas, ¿ya? Como ustedes ven, las antraciclinas acá afectan básicamente el corazón directamente, provocando disfunción del ventrículo izquierdo y falla ventricular izquierda. Pero hay otros fármacos que son ampliamente usados, como por ejemplo los inhibidores del mTOR, pueden provocar, ¿no es cierto?, hipercolesterolemia, hiperglicemia y trastornos metabólicos que pueden también afectar el aparato cardiovascular. Y en el caso, ¿no es cierto?, de los inhibidores del BCR-ABL, QT prolongado, ¿no es cierto?, isquemia miocárdica, hipertensión, no sé, alteraciones de la conducción, aterosclerosis más acelerada y síndrome coronario. Por lo tanto, no es única la restricción a las antraciclinas, potencialmente muchos fármacos pueden provocar, ¿no es cierto?, alteraciones de punto de vista cardíaco. Vamos a hablar un poquito de las antraciclinas. Las antraciclinas corresponden a antibióticos antineoplásicos que se obtienen de microorganismos Streptomyces, son primas hermanas de la streptomicina, que antes nosotros ocupábamos muchísimo en la tuberculosis. Con la diferencia que estos agentes, a diferencia de los otros antineoplásicos, van a intercalarse y se van a unir a la doble hélice del ADN, interfiriendo con la replicación, la transcripción y reparación del ADN, ¿ya? Actuando básicamente a nivel de la fase S del ciclo celular, que es la síntesis del ADN, como para recordarles un poquitito de biología celular y molecular, ¿ya? Se ha propuesto que la principal fisiopatología, o por lo cual producirían daño, son radicales hidroxilo, pero ya vamos a ver que no es la única forma que tienen de producir daño. Y estos radicales producirían ruptura en el ADN, efecto alquilante, ¿ya? Es decir, ruptura de los puentes de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas del ADN, y peroxidación de los lípidos celulares, básicamente de las membranas, tanto a nivel nuclear como celular, ¿ya? Y en pediatría, tenemos que se utiliza una gran variedad de cánceres en pediatría, básicamente leucemias, pero también tenemos linfomas, especialmente los linfomas no Hodgkin, sarcomas de partes blandas, hepatoblastomas, tumores de Wilms, osteosarcomas, sarcomas de Ewing. O sea, está involucrado en muchísimos tratamientos. Esta es la estructura básica de las antraciclinas, se las presento, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de antraciclinas, la primera es sintetizada en la doxorubicina, ¿ya? Tienen una parte de un anillo, que es un anillo amino, que es el anillo que es sustituido en los distintos, fármacos, como para tener una acción distinta del punto de vista de la cinética que va a tener el fármaco, pero ojo que también intentando proteger un poco al miocardio, como para que no provocara tanto daño. Y es así como uno de los fármacos que se preconizó como un fármaco que podía proteger eventualmente el miocardio fue la epirubicina, pero finalmente se vio que igual produce, ¿no es cierto?, cardiotoxicidad, como lo vamos a ver más adelante. Respecto a la epidemiología, un estudio del St. Jude de Lifetime, que es un trabajo tremendo de seguimiento, 1.558 pacientes, vio que un 38,8% del daño miocárdico en sobrevivientes de cáncer, ¿ya?, se debía probablemente a fármacos como las antraciclinas, con una media de seguimiento de 25,8 años, es decir, es altamente prevalente. Se dice que un 10% de los pacientes con leucemias tienen daños demostrados
inducidos por antraciclinas, y ojo que aquí cambió un poco el paradigma que nosotros teníamos antes. Nosotros antes decíamos que dosis sobre 400 miligramos por metro cuadrado podían ser tóxicas, pero hoy en día se sabe que ya dosis sobre 250 miligramos por metro cuadrado pueden ser tóxicas y no son dependientes exclusivamente de la dosis, sino que son pacientes dependientes. En caso de falla cardíaca crónica, ¿ya? El problema es que si las antraciclinas produjeron ya una falla cardíaca, que está en una etapa crónica, una insuficiencia cardíaca, no tiene un tratamiento que sea curativo, ¿ya? Y por lo tanto, nuestro enfoque tiene que estar en la prevención, ¿no es cierto?, del daño por estos fármacos, más que en el desarrollo de estrategias de poder recuperarlo. Ya cuando se ha producido, el daño es irreversible, ¿ya? Y aquí vamos a ver los mecanismos fisiopatológicos, ¿ya? Me encanta esta diapositiva porque en realidad muestra súper bien el, la, la acción de la antraciclina. Al lado, ¿no es cierto?, del lado izquierdo tenemos una imagen que mostraba la teoría más antigua de las antraciclinas. Esta antraciclina tiene un anillo que es la del anillo quinona, que es el que básicamente se va a transformar a nivel del primer paso hepático, y esta quinona va a producir radicales libres, ¿no es cierto?, que van a ser de tres tipos, ¿no es cierto?, superóxido, hidroxilo y peróxido, y que directamente van a producir lipoperoxidación, o sea, daño de las membranas, daño del DNA directo, de los puentes, especialmente a nivel de las bases nitrogenadas, y alteración de carboxilación de proteínas. Y con eso van a llevar a disfunción celular y muerte celular. Eso es lo que antes se suponía. Sin embargo, hay una teoría más reciente, no tan reciente, ya tiene 15 años esta teoría, que habla de la topoisomerasa 2B. Resulta que estos fármacos antes se pensaban que producían estos radicales del oxígeno y con eso producían el daño. Sin embargo, hay un detalle que al intercalarse con la topoisomerasa 2B, que es una de las enzimas que, por decirlo así, desenreda la hebra de ADN para permitir, ¿no es cierto?, la expresión y permite la reparación también del ADN, esto estaría inhibiendo, por un lado, ¿no es cierto?, la actividad de reparación del ADN y estaría, por otro lado, impidiendo también la transcripción de este ADN. Entonces tiene una doble efecto, ¿ya? ¿Y por qué el miocardio? Que es una pregunta que es súper particular. Porque el miocardio, a diferencia de otros órganos, es un órgano que está sintetizando permanentemente también proteínas. Entonces, no solamente se explicaba, digamos, el tema por los radicales libres del oxígeno, sino también por la topoisomerasa. Esta alteración de la topoisomerasa, a su vez, va a producir dos problemas. Por un lado, va a actuar sobre algunas prostaglandinas, ¿no es cierto?, que va a producir una alteración mitocondrial a nivel del miocardiocito y finalmente una muerte de la mitocondria o una disfunción mitocondrial que va a llevar a una pérdida celular temprana. Y por otro lado, se activa, ¿no es cierto?, a nivel a nivel celular, el gen P53, que generalmente es un gen que es protector, pero que en este caso va a llevar una muerte celular programada y que va a contribuir también a esta disfunción mitocondrial. O sea, en otras palabras, lo que se vio que en realidad las antraciclinas no solamente producen radicales libres, sino que dañan directamente la mitocondria. Y otra de las cosas muy interesantes es que a nivel del miocardiocito, donde está más presente, digamos, la topoisomerasa 2B, es justamente en el ADN mitocondrial, que si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, es una estructura celular que tiene un ADN propio. Y de ahí que, por lo tanto, se vio que la antraciclina ya no era solamente una cosa tan simple que producía unos radicales libres del oxígeno, ¿ya? También el problema es que para su funcionamiento requiere de la oxidación con fierro, ¿ya? Esta unión, ¿no es cierto?, a los iones ferrosos produce un cambio, a la quinona de la antraciclina, y ella es la que produce directamente, ¿no es cierto?, lipoperoxidación. Y actúa sobre, ¿no es cierto?, el resto del miocardiocito, alterando, ¿no es cierto?, la mitocondria, provocando, ¿no es cierto?, depresión energética, provocando alteraciones en la lipoperoxidación de la membrana de la mitocondria, pero también la membrana nuclear, ¿ya? Y por otro lado, también se vio que tenía efectos sobre el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico, si ustedes se recuerdan, ¿no es cierto?, es la gran fuente de calcio a nivel del miocardiocito y por lo tanto, a través de ese mecanismo también altera la contractilidad.
¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, alteraba, ¿no es cierto?, la oxionítrico-sintetasa, ¿ya? Producía isquemia, digamos, a nivel celular y además, aparte de eso, produce una alteración directa sobre los receptores beta-adrenérgicos y producen una disfunción adrenérgica que hace que estos receptores no sean efectivos, ¿ya? Y eso quiere decir que si nosotros en una etapa, digamos, más crónica quisiéramos utilizar, ¿no es cierto?, beta-agonista, en este caso beta-1 agonista, serían menos efectivos en el caso del daño por antraciclina, ¿ya? ¿Qué otro aspecto, aparte de este daño multifactorial que le estoy comentando, es la importancia del fierro, ¿ya? Y los fármacos que son quilantes del fierro, y vamos a hablar de uno específico, el dexrazoxane, inhiben, ¿no es cierto?, este paso de la doxorubicina a doxorubicina ferrosa, y por lo tanto va a impedir la alteración, sobre todo la alteración que va a provocar el cambio conformacional de la quinona y ¿no es cierto?, la liberación de reactantes de fase aguda del oxígeno, pero ojo, que también se intercala este mismo mecanismo en el sitio alostérico que tiene la antraciclina e impide la unión a la topoisomerasa 2B. Y con eso no queda el mecanismo principal probablemente que está provocando la disfunción a nivel mitocondrial. Con respecto a la histología del daño miocárdico, ahí en la pantalla que ustedes tienen, a su mano izquierda, ¿no es cierto?, van a ver un miocardio sano, bien conformado, sin ningún problema, ¿ya? Ese es un miocardio que no ha recibido antraciclina, en cambio, en la mano derecha de ustedes ven un miocardio que ha sido reemplazado, ¿no es cierto?, en su estructura por fibrosis y por células de grasa, ¿ya? Entonces, otro de los elementos importantes es que no solamente provoca una alteración funcional celular, sino que también termina provocando una alteración morfológica a nivel cardíaco, alteración de las fibras en relación a sus propios sarcómeros y va a alterar, por lo tanto, la contractilidad a partir de esa lesión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prevenir, sobre todo, el daño miocardio. Entonces tenemos que definir primero una población que sea de alto riesgo y que debe ser atendida por el equipo de cardio-oncología durante la terapia aguda. Definir recomendaciones, ¿no es cierto?, durante la terapia para proteger el miocardio y proporcionar recomendaciones específicas para terapias contra el cáncer, incluyendo las terapias moleculares e inmunoterapia, ¿ya? Y ahí aparece este consenso, que es un consenso Delphi, que es una metodología súper interesante, en el que se reúnen varios expertos en la materia, pero hacen una revisión de medicina basada en la evidencia y el conocimiento a partir de los expertos, ¿ya? Y tienen un grupo revisor y un grupo que está comandando, digamos, la publicación, y con eso la verdad es que tiene mejor validez que una mera opinión de expertos. Y esto, ¿no es cierto?, fue publicado en diciembre del 2022, bastante reciente, y nos ha dado pie a muchas de las definiciones que estamos teniendo ahora, ¿ya? Aquí un poquito para comentarle en qué se refiere el consenso Delphi. Hay varias rondas a través del cual paso, ¿no es cierto? Se definen la definición, se revisan las definiciones, se llega a un consenso, ¿ya? Y el consenso es básicamente dialogar sobre las definiciones, ¿ya? Después vuelve a ser revisada en un segundo round y vuelve a ser revisada en un tercer round hasta que pasa, digamos, de todas estas revisiones un consenso definitivo, o sea, no es tan simple, ¿ya? ¿Qué cosas, digamos, se vieron en este consenso que eran puntos súper importantes? Primero, ¿no es cierto?, qué pacientes íbamos a tener, íbamos a estar focalizados para estudiar este daño miocárdico, los pacientes que utilizaran antraciclinas, los pacientes que utilizaran terapias moleculares, ¿ya? Básicamente inhibidores de tirosinquinasa o alteraciones del checkpoint a nivel celular, y la radioterapia, que es otro tema muy importante, ¿ya? Que la radioterapia también provoca muchísimo daño por generación de radicales libres. Básicamente, las herramientas que vamos a utilizar va a ser medición de presión arterial, electrocardiograma, un ecocardiograma, que lo ideal es que hubiera sido tridimensional, pero está tan poco difundido a nivel de nuestra práctica clínica habitual, que se utiliza el eco 2D igual que como lo hacemos siempre, ¿ya? Y lo más importante, ver la historia familiar y personal del paciente desde el punto de vista cardiológico. ¿Qué otros elementos también se están usando? ¿Ya? Utilizar el desrazosane, que es un inhibidor del fierro, ¿ya?, para la cardioprotección,
porque inhibe no solamente la unión de la antraciclina al fierro, sino, como les decía, también la unión a la topoisomerasa, ¿ya? Categorizar, ¿no es cierto?, los distintos grados que van a tener estos efectos adversos, ¿ya? Y evacuar efectivamente una guía de seguimiento que las vamos a ver a continuación, ¿ya? ¿En qué pacientes, no es cierto?, vamos a catalogar nosotros de alto riesgo? Pacientes que reciben dosis de radioterapia de tórax, ¿ya?, que van a afectar obviamente al miocardio mayor a 35 Gray, ¿ya? O que sean mucho menores que eso, mayor a 15 Gray asociados a antraciclinas. Y aquí cambiamos totalmente la dosis de antraciclina, nos vamos a fijar en todos los pacientes que tienen más de 250 miligramos por metro cuadrado de dosis acumulada equivalente a antraciclina doxorubicina. Pacientes que reciben inhibidores del factor de crecimiento, inhibidores del factor de crecimiento endotelial, inhibidores del gen mTOR, o inhibidores de proteasoma, inhibidores de checkpoint. Y obviamente, en los casos nuestros de pediatría, portadores de cardiopatía congénita preexistente, con antecedentes familiares también que tengan enfermedad cardiovascular, o aquellos que tengan una definición ventricular izquierda previa normal. Es decir, que esto nos obliga a revisar a todos los pacientes, obviamente, antes de empezar con cualquier protocolo con quimioterapia. Y por último, y no menor, pacientes que están desarrollando un síndrome metabólico, pacientes que ahora son muy frecuentes, ¿no es cierto?, en nuestra práctica clínica, y pacientes que tengan enfermedad renal crónica, y por qué no hablar también de algunas de las embarazadas, por ejemplo, ¿ya? Vamos a tener una definición de conjunto mínimo de investigaciones para pacientes en cardio-oncología con alto riesgo. Primero, su historia clínica, ¿no es cierto? Después, evaluar el síndrome metabólico, simplemente con un perfil lipídico, glicemia e insulina basal. Medir la presión arterial y un electro, y el estudio de imágenes que ahora en el consenso, como les digo, era eco 3D, pero en definitiva vamos a utilizar el eco 2D igual. Entonces vamos a evaluar, ¿no es cierto?, la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo, pero básicamente la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el strain longitudinal global, la masa del ventrículo izquierdo, la velocidad de acortamiento corregida por la frecuencia cardíaca del ventrículo izquierdo, que es muy fácil de hacer para los cardiólogos, y evaluación de la función diastólica, dado fundamentalmente por el Doppler tisular y asociado, ¿no es cierto?, a la onda GA en cada una de las válvulas. En caso de que la evaluación cardiológica no se pueda hacer con ecocardiografía y que sea subóptima, la idea es hacer resonancia magnética cardíaca, que hoy en día estamos contando en algunos centros de Latinoamérica con resonancia y que va a ser el futuro. Y lo siguiente es educar, obviamente, e informar al paciente sobre los estilos de vida saludables y factores de riesgo modificables. Sabemos que si un paciente tiene una miocardiopatía por antraciclina y fuma, ¿no es cierto?, va a ser mucho peor, ¿ya? En el caso de los pacientes que reciben antraciclina, la idea es evaluarlo antes del primer ciclo con antraciclina y utilizar el cardioprotector, que en este caso es la de Raxosane, en pacientes que tienen alto riesgo. ¿En quién? Lo que ya habíamos hablado. Todos los pacientes, ¿no es cierto?, que tengan cardiopatía congénita previa, que tengan difusión ventricular izquierda o que hayan utilizado previamente antraciclinas sobre 250 miligramos por metro cuadrado, ¿ya? Usar inhibidores de la ECA, que puede ser captopril, enalapril, y beta bloqueadores, que de elección ellos hablaron que es el carvedilol, cuando se presente ya un paciente con una fracción de eyección menor al 40%, independiente de los síntomas, que esto diferencia de los adultos, ¿ya? Y no se respaldó el IECA preventivo, que también tenemos esta diferencia con los adultos, que sí se utiliza IECA preventivo cuando la fracción de eyección es menor del 50%, pero mayor del 40%, independiente de los síntomas. Y el otro dato importante es que como marcador del punto de vista del estrés miocárdico vamos a utilizar la troponina I ultrasensible. Del punto de vista de ahora nosotros en el paciente crítico, ¿ya? ¿Qué pasa si tenemos una toxicidad aguda por antraciclina? La toxicidad aguda por antraciclina es totalmente diferente y los mecanismos son diferentes a lo que estábamos exponiendo recién. Lo que pusimos recién se refiere a los mecanismos más bien crónicos, ¿ya? En estos casos, de todas maneras, lo que conviene, y debido a que la antraciclina igual tiene un efecto a través, ¿no es cierto?, de alteraciones del receptor de beta-adrenérgico y por producción aguda, digamos, de radicales libres del oxígeno, y utilizar inhibidores de fosfodiesterasa, como la milrinona, inmunodilatadores. Y como alternativa, digamos, uso levosimendan, que se puede utilizar en infusión continua y luego en bolos. Experiencia respecto a esto hay muy poco, especialmente con el levosimendan. Es un fármaco que es bastante caro, es un fármaco que está no siempre disponible y
es mucho más frecuente en nuestro medio utilizar inhibidores de fosfodiesterasa. Restricción en la reanimación por volumen y proporcionar volúmenes en forma más lenta, de manera que el miocardio se adecue. Se pueden utilizar medición de gasto cardíaco continuo, que en el caso de que no hayan cardiopatías constantes se puede utilizar, por ejemplo, métodos como el método termodilución pico, y eventualmente cuando un paciente está muy descompensado se puede utilizar ECMO. En el agudo, ¿ya? En el crónico esto no está validado, ¿ya? El desrazosane, como les contaba, es este mecanismo que se utiliza, que, ¿no es cierto?, que se une a la antraciclina, ¿no es cierto?, que el alfierro impide, ¿no es cierto?, que la antraciclina provoque disfunción mitocondrial, impide que se produzcan radicales libres del oxígeno y impide que dañe la topoisomerasa 2, que es lo más importante. Dentro de la evolución vamos a tener distintos tipos de alteraciones, pero lo más importante es que cuando ya llegamos a la insuficiencia cardíaca, vamos a estar en una muerte cardiovascular muy pronta, ¿ya? Y por lo tanto, nuevamente, la recomendación es prevenir, obviamente, este daño, ¿ya? La lesión celular parte cuando tenemos una insuficiencia cardíaca sintomática, obviamente es el momento ya en que ya es irreversible el daño y por lo tanto no deberíamos llegar a eso. ¿Qué otras drogas podemos tener? Algunas que, ¿no es cierto?, son inhibidores del factor de crecimiento endotelial, como el bevacizumab, que es frecuente que lo que ponemos en los pacientes oncológicos hoy en día. La idea es medir en este caso, nos vamos a salir del tema de la antraciclina, después podemos conversar más, de vigilar la presión arterial y vigilar la presión arterial en forma semanal, digamos, con bevacizumab, y posterior a la evaluación de las presiones arteriales si ha estado bien, no ha tenido alteración de la presión, ni proteinuria, ni alteración de la función renal, se puede uno relajar un poco y seguir el seguimiento cada 3 meses, y si después de 12 meses de terapia está todo bien, la idea es seguirlo evaluando cada 6 meses. Con respecto a los inhibidores del mTOR, ya como sirólimo o everólimo, que se utilizan mucho en pacientes hoy en día con varios tipos de tumores que dependen de el mTOR, como los tumores vasculares o la esclerosis tuberosa, lo importante aquí es ver el perfil lipídico, la presión arterial, la glicemia y la función renal, ¿ya? Y lo mismo, el consenso recomienda que hay que guiarse, digamos, y evaluar en forma mensual hasta los 6 meses y luego control cada 6 meses. Y si no hay sospecha de toxicidad a los 12 meses, incluso se puede hacer cada 12 meses porque es poco probable que vuelva a producir alteraciones. Inhibidores de los tirosinquinasa, básicamente inhibidor del BCR-ABL, ¿no es cierto? Imatinib, dasatinib, ponatinib, ¿ya? Nosotros en pediatría utilizamos básicamente imatinib y dasatinib, ¿ya? Tenemos que evaluar el electrocardiograma y ecocardiograma para ver si hay un QT prolongado, por un lado, y si no hay disfunción cardiovascular. Después seguir con evaluaciones cada 3 meses por cardiólogo o oncólogo en búsqueda de las toxicidades asociadas, que son esas dos. Después de 12 meses, si está todo bien y el paciente no ha presentado problemas, es poco probable que lo presente, así que hay que seguir los controles cada 6 meses, pero no alterarlo. El ponatinib y nilotinib inducen además eventos trombóticos, pero nosotros en pediatría prácticamente no los ocupamos, ¿ya? No es necesario el tamizaje, digamos, pero sí el tratamiento dependiendo de los eventos trombóticos si uno llegara a usar estos fármacos, ¿ya? Inhibidores de los proteasomas con carfilzomib, bortezomib, ¿no es cierto? También la hipertensión es lo principal y por lo tanto tenemos que estar vigilando esa parte, ¿ya? Otros inhibidores como el ibrutinib, ¿ya? Que son otros inhibidores de tirosinquinasa, pueden predisponer arritmias y ahí tiene que ser evaluado por el cardiólogo de todas maneras con un electrocardiograma, y en el caso que tenga mareos el paciente, palpitaciones o síncope, tiene que ser derivado inmediatamente al cardiólogo tratante. Después de 12 meses sin alteraciones, se pueden, igual que los anteriores, espaciar los controles. Los inhibidores de checkpoint, que se refiere a anticuerpos monoclonales que inhiben específicamente una parte del ciclo celular específica, ¿ya? Lamentablemente pueden producir muchos de ellos miocarditis y por lo tanto hay que tener una vigilancia preventiva en relación a eso, y hay que realizar un electrocardiograma y troponina I antes del inicio del tratamiento con algunos de estos fármacos y luego dentro de las 48 horas antes de cada dosis administrada, ¿ya? Hay que evaluar inmediatamente con eco 2D en caso que aparezcan síntomas asociados que pueden ser disnea, ¿no es cierto?, cansancio, hospitalizar inmediatamente frente a una sospecha de miocarditis, y en el caso de que se haya miocarditis en estos casos, suspender obviamente la terapia, hospitalizar urgente la unidad de pacientes críticos, utilizar electrocardiograma, ecocardiograma, biomarcadores, dentro de los cuales la troponina I es
probablemente el mejor, descartar el síndrome coronario agudo si corresponde, y descartar otros eventos adversos como miopatías o enfermedades pulmonares intersticiales que también pueden provocar estos fármacos. Y en el caso de que se mantenga, digamos, compromiso, discutir la posibilidad de una biopsia endomiocárdica. En este caso, lo mismo, apoyo inotrópico, luciotrópico con inhibidores de fosfodiesterasa, diuréticos, se puede usar levosimendan también, y puede ser evaluar ECMO si se trata de pacientes en condiciones agudas. Y suspender permanente la terapia con inhibidores checkpoint si es que sea una miocarditis. ¿Qué pasa con nuevos marcadores? Que esto es el futuro, digamos, que tenemos que hacer. Hay dos marcadores que hoy en día están utilizándose, que juntos a la ecocardio son los mejores predictores de un daño miocárdico por anticiclina: es la troponina I, ultrasensible, el ProBNP, ¿ya? Que como ustedes saben es como un homólogo al péptido atrial natriurético, y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo a las 3 semanas de cada ciclo con antraciclina, que esa es la propuesta que hace, ¿no es cierto?, este grupo de trabajo que les comentaba a nivel australiano. Y dentro de las cosas que están apareciendo para evaluar bien, hay un grupo, es español básicamente, que está haciendo estadiajes y que han visto que es mucho más sensible la resonancia magnética cardíaca para estadios tempranos, ¿no es cierto?, de la cardiotoxicidad por antraciclina, y como para indicar efectivamente cardioprotección. Y el futuro, ¿ya? Un grupo que está haciendo un trabajo que se llama Matrix, ¿ya? Que lo que se tratando de reemplazar, y que es una terapia extremadamente novedosa, que en el futuro tendremos noticias, es trasplantar mitocondrias de otras células hacia el corazón. Una terapia muy, muy nueva, ¿ya? Y a nivel de conclusiones, comentar que la difusión cardíaca por antineoplásica es una patología cada vez más presente. La idea es prevenir, obviamente, más que tratar. El usar protectores cardíacos, y eso no lo había comentado. El problema es que este mecanismo, ¿no es cierto?, de inhibir la topoisomerasa disminuye la efectividad de la antraciclina, y por lo tanto el cardioxane no es la salvación que tenemos, ¿ya? El uso de terapia en descompensaciones agudas soporta una estrategia que aumenta, obviamente, la sobrevida de los pacientes. Y conocer, ¿no es cierto?, los distintos efectos de las distintas terapias, no solamente la antraciclina, nos va a permitir anticiparnos a estos efectos cardiovasculares. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias al doctor Benigno por su excelente conferencia. Y ahora vamos a dar un espacio a las preguntas. Tenemos varias preguntas en el chat. La gente ha estado muy, muy interesada. Tenemos preguntas desde el inicio. Algunas van dirigidas a la doctora Mireya. También tenemos preguntas dirigidas hacia el doctor Benigno. Una pregunta que nos hicieron a la doctora Mireya de la conferencia anterior sobre enterocolitis necrotizante fue sobre, doctora, en su experiencia de pacientes que logran ya salir de la enterocolitis neutropénica, ¿cuál es el seguimiento que le han dado en cuanto al reinicio de la vía oral, de la quimioterapia, por ejemplo? Y si es que ustedes han usado como parte del tratamiento prebióticos o probióticos en la recuperación de estos niños. Gracias. Pues voy a contestar la última primero. Con respecto a los prebióticos y a los probióticos en enterocolitis neutropénica, no hay estudios ni retrospectivos ni prospectivos que estén en curso que avalen que se utilicen precisamente en esta entidad. Sí hay estudios de prebióticos y de probióticos en enterocolitis necrotizante en los recién nacidos. Sin embargo, hasta el momento en pediatría no los hay. En realidad, nosotros aquí en la terapia intensiva en el Instituto Nacional de Pediatría, a pesar de que tenemos una gran casuística de ingreso de niños con enterocolitis neutropénica, no los utilizamos. En realidad no los utilizamos. Yo creo que sería un buen campo de investigación para aprovecharlo, pero por el momento nosotros no los utilizamos, como comento, porque no hay estudios que los avalen. Y dos, los que hay en realidad son en adultos y están totalmente en discusión.
A pesar de que tenemos pues prácticamente un equipo de nutrición, pues bien consolidado en esta parte, no se utilizan. Y con respecto a la dieta, ahí nosotros sí somos demasiado estrictos. Si cursó la enterocolitis neutropénica y dimos 10 días de ayuno y de reposo intestinal estrictos, y de verdad ya vimos que por radiografía o nuevamente los llevamos con monitoreo de ultrasonidos, medimos el grosor de la pared y ya el grosor de la pared está menos de 4 milímetros, entonces cuando se inicia la dieta, pero además con recuperación de los neutrófilos. Si no hay a los 10 días, a pesar de que haya reposo intestinal, a pesar de que haya cedido el cuadro de enterocolitis neutropénica, todavía no tenemos recuperación de los neutrófilos, preferimos esperarnos. En muy pocas ocasiones no permite que se recuperen los neutrófilos, salen del choque, poco a poco se recuperan, pero sí, pues son dietas de principio, dieta líquida, dieta blanda, prefieren utilizar también pues aquí los hidrolizados y poco a poco, no es de un día para otro, ni tampoco mandarlo a piso y decir, no, pues allá que coma lo que quiera, no. Nosotros no tenemos las dietas específicas que tienen en Estados Unidos, estériles, sin embargo, tratamos de que sí sean dietas diseñadas aquí en el instituto, que sean dietas blandas y que sean pues prácticamente para este tipo de niños. Pero vamos pasos por paso. Primero dieta líquida, después a lo mejor hidrolizados y después ya se les empieza a ofrecer la dieta blanda. No utilizamos los probióticos, ni de manera rutinaria, por el momento no los hemos estudiado. Muchísimas gracias, doctora Mireia. Doctor Benigno tiene la mano levantada. Adelante. Tenemos que felicitar primero a la doctora Mireia, que una Gracias. excelente presentación. Nosotros contraindicamos el uso de probióticos. Hemos tenido casos de fungemia por Saccharomyces boulardii, y con eso en realidad fue parte de la experiencia también que tuvimos. No la publicamos finalmente, pero fue muy mala. ¿Ya? Entonces no lo utilizamos nunca jamás, en realidad. Y prebióticos sí se ha establecido que se pudieran eventualmente ocupar, o sea, pero sabiendo que son elementos anorgánicos, o sea, no son microorganismos que vamos a utilizar en el manejo de la mucositis intestinal prácticamente. Y coincido totalmente con la doctora en que el reposo intestinal es probablemente lo más importante. O sea, por lo menos nosotros lo mínimo que damos es una semana de reposo intestinal y hacemos un seguimiento estricto con eco abdominal y especialmente con medición, ¿no es cierto?, del grosor a nivel intestinal, que es como lo que nos va dando un poquito el pronóstico también más adelante. Gracias, doctor Benigno. Doctor Benigno, el doctor Ricardo Mac, jefe del intensivo de UNOP en Guatemala, pregunta que en pacientes con disfunción ventricular ya establecida por doxorubicina, con shock séptico en la unidad de cuidado intensivo, intubado, ¿hay alguna mezcla de aminas vasopresores que usted recomiende o utiliza las aminas y vasopresores como algoritmo de choque séptico? Es una excelente pregunta. Una excelente pregunta porque va a depender eso. Si es una miocardiopatía crónica, es decir, ya establecida, no hay ningún fármaco que me vaya a salvar al paciente. Eso es lo que yo le recomendaría al doctor. Lamentablemente, si ya se estableció una falla cardíaca, el paciente está prácticamente perdido y a veces es mejor llevarlo a cuidados paliativos. Una cosa muy distinta es cuando yo tengo una dosis baja de antraciclina, bajo los 250, en un paciente con toxicidad aguda por antraciclina. Ya la mejor recomendación que le daría es utilizar eventualmente una mezcla entre aminas que sean vasoconstrictoras, básicamente epinefrina, o sea, norepinefrina, y utilizar Benigno, disculpa, tu micrófono se puso en mute no sé qué pasó. involuntariamente. Así que Estoy te hablando, perdimos. estoy hablando así en mudo. Te Ya. perdimos después de que Nos dijiste que quedamos sí.
en la combinación que usted recomendaría. La combinación que yo recomendaría es noradrenalina probablemente con milrinona, la mejor que a nosotros nos ha funcionado en el caso agudo, ¿no? Usamos una L-ocimendan, tuvimos una muy buena experiencia, pero la verdad las cosas que no sé si nos habría ido igual si es que hubiéramos usado amina de forma más precoz. Un paciente que fue justamente con una colitis, una enterocolitis neutropénica y muy grave que hizo una falla cardíaca, pero en el contexto agudo de antraciclina. Pero en el contexto crónico, creo que todos nuestros pacientes, independiente de lo que hicimos, tuvimos como un par de pacientes que superamos las 600 miligramos por metro cuadrado, dosis absolutamente tóxica, eh, fallecieron de la falla cardíaca. Hiciéramos lo que hiciéramos. Ningún fármaco mejoró ese miocardio, ni el levosimendan. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a ir dando paso a una pregunta para cada panelista en honor al tiempo porque ya nos quedan pocos minutos. Tenemos una pregunta dirigida a la doctora Mireia. Ella nos consultan qué tan frecuente es la asociación de enterocolitis con pancreatitis. ¿Cuál es su experiencia, la que han tenido en el instituto? Poco frecuente, pero sí hemos tenido, sobre todo cuando se pone un esquema de quimioterapia pues amplio que también incluye el asparaginasa. Tenemos que, nosotros de rutina, de hecho, buscamos en el ultrasonido si solamente tiene enterocolitis neutropénica, pero también vemos el páncreas, porque nos ha sucedido que pues nuestro paciente, le estamos dando todo para enterocolitis neutropénica, pero que de repente nuestro paciente empieza con hiperglicemias, tomamos una lipasa, una amilasa y la tiene muy alta. Entonces, de rutina y de cajón, todo paciente que tiene L-asparaginasa, bajan mis compañeros los oncólogos y me dicen, oye, voy a dar quimioterapia a tal niño que ya tuvimos un antecedente de una hospitalización previa en la terapia, le voy a dar tal esquema antibiótico más L-asparaginasa. Y nosotros de cajón estudiamos las dos situaciones. Sí hemos tenido y sí ha sido difícil también. Y en realidad en este tipo de pacientes, pues no sería suficiente prácticamente, no en muchas ocasiones es suficiente el reposo intestinal. Por ahí vi que me hacían una pregunta que quiero contestar porque a lo mejor es parte de esta. Preguntaban cuáles son las indicaciones precisas para quirúrgicas para que un niño con enterocolitis neutropénica entre a cirugía. Y en esta ocasión no pude hablar tanto al respecto por el tiempo. Creo que cada uno de los tratamientos de la enterocolitis neutropénica lleva su tiempo. Sin embargo, pues, me carreré en 30 minutos lo más que pude. Sin embargo, déjenme comentarles que pues en el estudio que nosotros presentamos, que ya fue de 10 años, más ahorita ya llevamos 8 años más y queremos volver a ver la segunda parte, nosotros hemos visto también que hay niños que tienen abdomen agudo, que no podemos documentar la perforación, que no podemos documentar un sangrado tubo digestivo, pero que el choque séptico es refractario, que la acidosis metabólica es refractaria, que las condiciones hemodinámicas no mejoran en lo absoluto y que el lactato sigue muy alto. Y a estos niños entramos en una buena discusión con los oncólogos y con los oncólogos quirúrgicos y decimos, bueno, pues no mejora. Ya le hice todo lo que tenía que hacerle respecto a la reanimación hídrica, respecto a optimizar precarga, contractilidad, poscarga, y el niño no mejora y persiste con acidosis metabólica. Y entonces, ante la presencia del abdomen agudo, nosotros decidimos, pues prácticamente, antes la discusión era, entra quirófano y mételo, y a lo mejor nos hace bien. En algunas situaciones, en la serie comentamos, 9 niños que entraron a quirófano les fue bien, pero a la otra mitad no le fue bien. Entonces, nos quedamos a la mitad. Los oncólogos tenían razón, los oncólogos quirúrgicos, y también nosotros. Entonces, nosotros, pues como que parte del equipo, decidimos que cuando tengamos duda de que si la inestabilidad hemodinámica más el abdomen agudo, más la persistencia de la acidosis y de la hiperlactatemia no nos permite avanzar y de verdad ya hicimos todo, optimizamos todo, valorar una paracentesis.
y en muchas ocasiones también esta paracentesis nos ha dado datos importantes. Recuerdo en alguna ocasión, todavía no la agregamos a nuestra revisión, haber presentado pues de todo, ¿no? Y era una pancreatitis más enterocolitis neutropénica. Pero sí es frecuente la asociación. Estamos hablando de los pacientes de enterocolitis neutropénica, no de otro contexto, que en realidad son pocos, pero dentro de eso sí hemos tenido pacientes. Y nosotros estudiamos completamente a los que se les administre la asparaginasa con enterocolitis neutropénica. Ok. Muchísimas gracias, doctores. Excelentes charlas. Yo creo que las preguntas van a quedar hasta aquí por el tiempo, pero yo agradecerles por sus excelentes exposiciones a los dos. Si alguien tuviera tal vez más preguntas, las podrían enviar por escrito y podemos intentar enviar las respuestas también por escrito a sus correos. Con mucho gusto puedo enviar las respuestas y bueno, un segundo aprovecho para darle las gracias a cada uno de todo este grupo. La verdad es que los niños hemato-oncológicos generalmente los dejamos al final. Sin embargo, qué bueno sería que estuviéramos discutiendo todos estos temas. El niño hemato-oncológico grave tiene su lugar especial. Agradezco a todos, agradezco al doctor Fernández, al doctor Silvio, a todas ustedes, a la doctora Claudia, a la doctora Lupita Mora, a la doctora Shair. Agradezco si me faltó alguna, discúlpenme. Y por último, le agradezco a la doctora Telma Terán de Bolivia por la ayuda en la idea de hacer las diapositivas. Muchas gracias a todos y saludos a todos. Muchas Bueno, gracias también. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los ponentes y moderadores, excelentes exposiciones con una gran profundidad en sus contenidos. Ya para cerrar este seminario web, pues desde la Junta Directiva de la SLACIP queremos hacerles una invitación muy especial para el próximo seminario web que se va a realizar el 14 de diciembre. El tema será sobre quemados y pues adicionalmente será el último seminario del año, por lo cual haremos la clausura. Adicionalmente también queríamos invitarlos a ser parte de nuestros 23 comités. Bienvenidos a todos para que cada día seamos más miembros en la SLACIP. Y a todos mil y mil gracias y una feliz tarde. A los ponentes un saludo muy especial y un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas Muchísimas gracias. gracias por la invitación. Un abrazo. Un abrazo también. Gracias, una buena para noche. todos. El tiempo se queda corto siempre. Gracias, feliz noche. Feliz noche a todos. Chao. Feliz noche. ¿Estás ahí, Manuel? Bueno, saludos. Nos faltó la foto, Jesús. Sí, nos faltó la foto. Voy a parar la